Bienvenido a la segunda cápsula de lógica de predicados. En la primera cápsula lo que nosotros vimos fueron los predicados y los cuantificadores, ¿ya? Vimos cuál era la diferencia entre un predicado y una proposición, porque ahora pasamos de lógica proposicional a lógica de predicados, y también introducimos lo que eran los cuantificadores existenciales y los universales, ya que eran una herramienta que nos permitía hacer generalización o especificación eh, respecto al predicado. ¿Ya? Hoy día vamos a ver equivalencias lógicas, ¿ya? Y para eso lo que nosotros tenemos que hacer es partir recordando lo que era, cómo nosotros veíamos la equivalencia lógica en lógica proposicional, ¿ya? Recordemos que en lógica proposicional nosotros decíamos que φ1 era equivalente a φ2 si solo si para toda evaluación teníamos que, si evaluábamos φ1, iba a ser el mismo resultado que evaluar φ2. ¿Ya? Entonces, aquí las interpretaciones, que este nombre especial en lógica de predicados, viene a ser la evaluación, pero de la lógica de predicados. Y como la lógica de predicados tiene un poder un poco más grande, bien, mucho más grande, no solamente es evaluar directamente la fórmula, sino que también va a ser eh, darle significado a las variables y a lo que significa el predicado. ¿Ya? Entonces, en resumen, una interpretación consta de dos cosas. Lo primero es un dominio, que lo vamos a definir como, vamos a decir, IDOM, el dominio de nuestros predicados, y lo segundo, un significado para nuestros predicados. ¿Ya? Entonces, donde hay, por ejemplo, K predicados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que nosotros tenemos un predicado P de X, coma Y, ¿ya? En alguna interpretación, esto podría estar sobre elementos de un dominio y el predicado significar una cosa, ¿ya? Pero cambiando la interpretación, podemos cambiar totalmente lo que significa este predicado y también el dominio, obviamente, ¿ya? Y vamos a decir que la interpretación satisface el predicado cuando en este dominio y con este significado de esta misma interpretación, el predicado se hace verdad, ya que era lo equivalente a decir como sigma de P. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver que tenemos dos predicados, P1 y P2 de X, Y. ¿Ya? Entonces, lo que nos decía la interpretación es que lo primero que tenemos que definir es un dominio. ¿Qué va a significar X e Y? ¿Ya? Y lo segundo es qué va a significar el predicado P1 y P2. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en esta primera parte, definimos el dominio de la interpretación I1 como Homero, Bart y Lisa, o pueden ser todas las personas, ¿ya? El significado del predicado número uno va a ser P sub 1 de X, Y significa que X es hijo de Y, ¿ya? Y P sub 2 de X, Y va a significar que X es hija de Y, ¿ya? Entonces, si es que, por ejemplo, nosotros, para poder escribirlo de forma más concisa, llamamos a Homero H, a Bart B y a Lisa L, vamos a tener que esta interpretación I1 hace verdad a P de B, H, porque Bart es hijo de Homero, hace verdad P de L, H, porque, o sea, acá era B1 y acá era P2, porque Lisa es hija de Homero, pero, por ejemplo, no hace verdad que Lisa es hijo de Bart, de Homero, perdón. ¿Por qué? Porque Lisa es hija, entonces se cumple el P sub 2, ¿ya? Y por supuesto tampoco hace verdad que Bart es hijo de Lisa, ¿ya? Porque eso no se cumple en este mundo, ¿ya?
Y, por ejemplo, sin haber cambiado los predicados, los símbolos P sub 1 y P sub 2, nosotros podemos concentrarnos en esta parte de acá, que es una segunda interpretación. ¿Ya? Entonces, en esta interpretación vamos a decir que el dominio son los naturales y que el significado del primer predicado va a ser que x es menor o igual a y, el significado del segundo predicado va a ser que x es igual a y. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener que p sub 1 de 1,1, o sea, la interpretación número 2 hace verdad a este predicado evaluado en 1,1. Esta interpretación también va a ser verdad a p sub 2 de 2,2, por ejemplo, porque 2 es igual a 2, pero no hace verdad que 2 sea menor o igual que 1. ¿Ya? Entonces, si bien nunca cambiamos estos símbolos de acá, a medida que cambia la interpretación, puede hacerse verdad o no. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora pasamos a la equivalencia lógica, que es mucho más potente que en lógica proposicional. ¿Ya? Entonces vamos a decir que alfa y beta son fórmulas en lógicas de predicados. ¿Ya? Es decir, son predicados que tienen variables dentro o pueden no tener variables libres. ¿Ya? Entonces vamos a decir que alfa es lógicamente equivalente a beta si para toda interpretación i, ya, ojo acá, es para toda interpretación i se cumple que em, y hace verdad a alfa si, solo si, y hace verdad a beta. Lo cual es análogo a lo que, a lo que era en lógica proposicional, pero es mucho más fuerte, porque acá requiere que con cualquier significado que yo le dé al, a los predicados y cualquier dominio, esto se debe cumplir, ¿no? Ya, por ejemplo, algunas equivalencias con los cuantificadores, ¿ya? Estos dos primeros ejemplos los vamos a ver en el módulo de ejercicio, ¿ya? Para todo x, p de x y q de x, ya esto dentro de un paréntesis, es equivalente a distribuir este para todo x a cada uno de los predicados. Entonces va a ser equivalente a para todo x p de x y para todo x q de x, ¿ya? Y eso lo vamos a demostrar. Después, existe un x tal que p de x o q de x es equivalente a existe un x tal que p de x o existe un x tal que q de x, ¿ya? Pero, por ejemplo, no es verdad que para todo x, p de x o q de x sea equivalente a para todo x, p de x o para todo x, q de x, ¿ya? Y es un buen ejercicio eh, para mostrar. Entonces, esto de acá no es equivalente, ¿ya? ¿Y cómo uno demuestra eso? Toma una interpretación, toma un dominio y toma un significado para los predicados y uno se va a dar cuenta que esto no siempre se cumple, ¿ya? Puede haber casos que sí se cumplen y puede haber casos que no, ¿ya? Otras equivalencias que son bien importantes es negar un cuantificador es lo mismo que, por ejemplo, la negación de existe un x tal que phi de x es lo mismo que cambiar el cuantificador al para todo y negar la fórmula, ¿ya? Y lo mismo con la negación de una fórmula que tenga un para todo x, ¿ya? Va a ser cambiar el cuantificador y negar la fórmula. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que phi es una fórmula lógica de primer orden o lógica de predicado, vamos a tener que, y phi, por ejemplo, es de la forma phi de x, y, z, r, va a ser para todo x existe un y, tal que existe un z, tal que para todo r se cumple phi, perdón, se cumple psi de algo, ¿ya? Entonces la negación de nuestro phi va a ser va a ser lo siguiente, va a ser la negación de para todo x existe un y, existe un z, para todo r sí. Bueno, aquí tendríamos que cambiar esto a un existe un x y negar todo lo de adentro,
¿ya? Pero negar todo lo de adentro es lo mismo que cambiar el existe un i por un para todo i y negar todo lo de adentro. Y esto va a ser lo mismo a cambiar el existe un z por un para todo z y negar todo lo de adentro. Entonces así se va haciendo sucesivamente para adentro y nos va a quedar existe un x tal que para todo i, tal que para todo z, tal que existe un r, tal que no psi. ¿Ya? Entonces, si se dieron cuenta, lo que hicimos fue cambiar cada uno de estos, los cuantificadores, y negamos la fórmula de adentro, de forma recursiva. ¿Ya? En el próximo video vamos a ver, bueno, vamos a hacer dos módulos de ejercicio. El primero va a ser un modelamiento de algún problema en lógica de predicados y el segundo va a ser la demostración de las equivalencias lógicas que dejamos propuesto en la parte de antes. ¿Ya?